Saludos y besos en el túnel sin salida para Irving Montes, Betsamay hasta Calquiní, Campeche, Santiago Orozco, Luis Enrique hasta Marabatío, Michoacán, Loxis hasta Toluca, Estado de México, Gonzalo Ceja hasta Jiquilpan, Michoacán, Helmi y José Alejandro hasta Chetumal, Quintana Roo, Abraham Zárate hasta Realito, Colombia, Daniel Rubio hasta Echeveste, en León, Guanajuato, Barcelona Fan hasta San Luis Potosí, César Enrique hasta Saltillo, Coahuila, Brian Guzmán, Miguel Moreno hasta Jalapa, Veracruz, Oscar Martínez hasta Las Vegas, Nevada, y a Rubén Mansi hasta Canacín, Yucatán. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les aviento un piquete de ojo en el agujero fruncido de la tripa de borrego. En el fútbol mexicano hemos escudriñado diferentes casos, historias de jugadores que han navegado por la calle de la amargura y del éxito, pero esta vez el contexto de este video es muy diferente. Si bien hay jugadores que han fracasado gracias a sus desenfrenos, vida loca en los bares, en el pisto, con las mujeres, escándalos de infidelidad y toda la sarta de porquerías que tunden la carrera de un futbolista, la historia que verás a continuación quizá es la única entre tantas en esta chicharronera Liga MX. El nombre de Juan Carlos Leaño, el Roberto Palazuelos de la Liga MX, es sinónimo de poder y placer, de dinero, de abolengo, de un tipo que simplemente no soñó con ser futbolista porque él ya lo era de nacimiento en sus pensamientos. De hecho, es un tipo que nació con traje de oro y zapatillas de plata. Este fue tan grande en su efímera carrera futbolística que emuló a los jugadores más emblemáticos del mundo como Francesco Totti, Paolo Maldini, quienes toda su carrera la vivieron en un solo club, portando los colores con mucho orgullo. Sin embargo, a diferencia de estos cracks, nuestro Palazuelos fue el maestre del aire, imbatible, era como Bruce Wayne del fútbol, quien ocupó toda la lana del mundo para ser el mejor jugador en sus sueños. Incluso hizo lo que nadie, ser portero, defensa, medio, delantero y hasta director técnico. El hijo de José Antonio Leaño, quien hizo un emporio en Zapopan, dueño de la máxima casa de estudios privada de esa gran metrópoli, le dio a su vástago la dicha de comandar al descenso a un equipo como Tecos, siendo el único que lloró cuando perdieron la categoría. Un tipo que no necesitó de la técnica futbolística para llegar a ser profesional, mostrando el músculo del dinero y de las palancas, el que siempre todo lo puede. Es por eso que hoy te presento las palancas del mi rey Cheto Leaño en Tecos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hay jugadores que de niños sueñan con ser futbolistas. La mayoría de ellos tienen historias muy cursis, muy de novela. Los típicos niños que vienen de la pobreza económica y que sueñan con ser como sus ídolos. Luego, estos logran tener la dicha de que sean vitoreados y captados por clubes más grandes. Otros tejen amistades con las personas que los pueden catapultar. Otros simplemente pagan y tienen padrinos que los llevan a debutar. Pero la historia del Cheto Leaño es única en su segmento. El hijo del hombre más poderoso de la Universidad Autónoma de Guadalajara simplemente un día se le ocurrió ser futbolista, aunque dice él que de niño su papá lo motivó, pues él había sido obviamente uno de los fundadores de Tecos, llegando el gran momento del 94 cuando el equipo universitario alzó su primer campeonato. Aunque un año atrás le había dicho a su papá que quería ser futbolista, pero el magnate José Antonio le sugirió que se fuera a probar y este jovenzuelo, el mi rey de Zapopan, con su escuálido físico, fue a probar suerte a la tercera división de los Tecolotes y ¿qué creen? No quedó. Nuestro flamante junior se había quedado en la orilla ya que el técnico de ese entonces le dijo que le faltaba más técnica y que necesitaba pulirla si quería llegar lejos. Fue así como el Cheto se puso disque a trabajar para lograr pasar la prueba un año después. Fue hasta 1994 cuando en la segunda oportunidad el Cheto logró accesar a la tercera división, mismo año que los Tecolotes alzaban su única liga en el máximo circuito de la mano de Osmar Donizete. Fue ahí donde el mi rey se emocionó. No podía dejar pasar la oportunidad del palancazo que le había dado su padre para poder vivir esas emociones que él veía en la cancha. Alzar un título profesional con la única condición de que este no debería de abandonar sus estudios. Según las palabras del propio Cheto, José Antonio había sido muy claro con él: si no estudias, te saco del fútbol. Palabras que el Cheto aceptó.
Sin embargo, en esas épocas, por los pasillos de la universidad, corrió un rumor de que a Juan Carlos le habían dado la chance de entrar gracias a que su padre había prometido cosas interesantes al personal de la tercera, como algunos aumentos y primas. Cierto o no, al cabo, a nadie le importaba, pues para llegar a primera supuestamente había que tener calidad, y al Cheto no se le veía. Pero oh sorpresa, se llevarían años después los ilusos que pensaron eso. Como dato, el Cheto también estuvo en algún momento haciendo pruebas con los académicos del Atlas y con los Jaguares de Colima, pero en ninguno tuvo futuro por tener 2 pies izquierdos y ser muy malo defendiendo. Al paso del tiempo, Juan Carlos Leaño fue escalando peldaños de manera sencilla. Sorpresivamente, fue siempre requerido en casi todos los juegos de las filiales hasta que en 1998, justamente en el torneo de invierno, nuestro Bruce Wayne de la Liga MX hizo su debut de la mano del bizcocho Les Pico, José Martínez, quien de buenas a primeras lo llamó a la concentración. Y en el juego ante Puebla, que por cierto, los tecos iban ganando 4-1 sobre los camoteros, entró en los últimos 7 minutos haciendo su debut profesional. Emocionado y todo, Juan Carlos había cumplido el sueño de todo niño humilde, de quienes se parten el lomo para poder tener una oportunidad, o de los que sortean éxodos económicos, sociales, discriminación y todas las piedras que puede encontrarse un futbolista de a pie. El Cheto simplemente lo hizo en menos de 5 años y con la mano en la cintura, a pesar de que este ente se justifique diciendo que había pasado todos los procesos necesarios para llegar. Ahí empezó el legado de este singular jugador que siempre estuvo bajo la sombra de su papá cuando navegó en el fútbol profesional y hasta ahora a la fecha. Pero siguiendo con la historia, nuestro pobre mártir de las canchas, justo cuando este estaba ya jugando en primera, la afición, los medios y todos los actores del mundo futbolístico lo empezaron a criticar a tal grado de romper su fortaleza mental. Le empezaron a llover las críticas como mazorcones de granizo, dimes y diretes como el que este está en primera gracias a que es hijo del dueño, de que juega por el palancazo, de que lo alinean porque el papá le da bonos a los entrenadores, de que es bien malo, no sirve. Todo eso abonó a querer tirar la toalla. Un día, este llegó bien triste a su casa, tenía pensado alejarse de las canchas y le dijo a su mamá que por qué lo estigmatizaban tanto, que él siempre se mataba en los entrenamientos y que ya no podía vivir más con esa presión de la gente, a lo que su mamá le contestó que él había decidido vivir esa vida y que tenía que aguantar vara, que tomara las críticas de quien venían y que sobre todo, que él no comía gracias a los críticos ni a los aficionados. Ellos no le daban para comer ni para ganar varo. Esas palabras lo motivaron a no escuchar lo que todo el mundo sabía, que estaba en primera por el simple hecho de ser el hijo del dueño. Como dato, el Cheto dijo que además de las críticas de los medios, los rivales y el público en general, también compañeros de equipo pensaban lo mismo. O sea, a nuestro pobre Maldini mexicano siempre le llovía fuego amigo. A pesar de las críticas, el Cheto siguió su camino. Supuestamente le había agarrado callo, pero después de lo que se suscitaría dentro del equipo, las polémicas se agudizaron más. Al cabo de algunos años, el central se hizo del gafete de capitán. Cada semestre, los tecos gozaban de compra y venta de jugadores, pero el único que sorpresivamente nunca estuvo en venta fue nuestro Palazuelos del fútbol. Ahí fue donde empezó la crítica dentro del vestidor. ¿Cómo era posible que un jugador tan limitado en fútbol fuera un elemento inamovible? La lógica era que el Cheto jamás saldría de la institución por el simple hecho de ser el dueño de la empresa. A pesar de los malos tragos de los tecos, estos siempre trataron de navegar contracorriente, con una defensa de agua y muy limitada, gracias a la mala calidad del patrón, quien ya era un elemento seguro en la titularidad. Inclusive, llegaron técnicos que tuvieron la osadía de sentar a Leaño, y cuando eso pasaba, al poco tiempo, estos se iban regañados, destituidos o en su defecto, ya no les renovaban el contrato. Dentro de todo eso, se corrió el rumor que inclusive Juan Carlos tenía tanto poder que él gozaba de tener la decisión final. Ya no era tanto su papá quien decía qué hacer y qué no, ya que si no le gustaba el estilo de juego de algún técnico, el Cheto, simplemente lo corría o no lo contrataba. No por nada los tecos tuvieron en los últimos 5 años una seguidilla de cambios y despidos de personal y sobre todo muchos problemas internos. Algunos jugadores no se sentían cómodos y no podían reclamar mucho,
mucho, ya que si a Juan Carlos no le gustaba, corrían el riesgo de ser destituidos o simplemente vetados. Eso simplemente fue un rumor, pero el fútbol del equipo era tan paupérrimo que a veces se les veía a los jugadores con miedo dentro de la cancha, muchas inseguridades y sobre todo muchos hierros que terminaron en derrotas. Lo único bueno de Juan Carlos fue cuando llegaron a aquella final del Clausura 2005. Si bien no era el gran equipo, fue el único torneo donde Tecos tuvo un buen balance, llegando al cuarto lugar general y sucumbiendo en aquella final ante el América por 7 goles contra 4 en el global. Desde ese entonces, los tecolotes navegaron siempre en la mediocridad, sorteando muchas veces el dolor del descenso. Con el peso de la crítica y cerca de descender, el Cheto la hacía de todo en el club. Era el primero en llegar al entrenamiento, sí, pero así como terminaba corría a bañarse y a ponerse el traje para despachar y arreglar los asuntos de fichajes y los problemas internos del equipo. Si alguien pedía un aumento, había que ir con el Cheto. Si había que despedir a alguien, había que consultar al Cheto. O sea, prácticamente este jugador en el ocaso del club era quien tomaba las decisiones más importantes del equipo. Mientras pasaba todo esto, Leaño seguía desparramando la calidad de madera fina por las canchas. Con él siempre fue lo mismo. Se caracterizaba por sus barridas a destiempo, provocando penales innecesarios, marcas flojas por el aire y por suelo, mal control de la pelota, pases incompletos a la nada. Fue una coladera en el 1 contra 1. Vaya, el Cheto Leaño era el caldo de cultivo al fracaso futbolístico de un defensa. Nula técnica y con ramas en lugar de pies. Era un personaje de fábula, un verdadero cáncer en la cancha para sus compañeros. Ante los despropósitos del equipo, los hierros personales y las malas temporadas, sabiendo que la nave estaba terriblemente hundida, llegó el día del adiós para Leaño. Fue un 27 de abril del 2012, luego de marcar su 9º y último gol con los Tecos en un juego ante el Querétaro. El final del Cheto se hizo presente. Con una conferencia de prensa y ante 5 periodistas, el Cheto, ahogado en las lágrimas, dio a conocer su retiro. Al término de la temporada, diría adiós a las canchas luego de 301 partidos casi ininterrumpidos como titular, 9 goles y un montón de enemistades en el mundo del fútbol. Algunas semanas después, los Tecos de Héctor Hugo Ehue consumaban su descenso del máximo circuito en casa, luego de 37 años en primera, tras un empate a un gol ante Puebla, donde curiosamente el único que lloró ese día fue el mismo Cheto, haciendo un Francesco Totti versión zapopana. Todos los demás jugadores y compañeros se les veía felices y normales, como si se quitaran un gran peso de encima, y era lógico, todos ellos no sentían ese amor puro y casto del Cheto con los Tecos. Se iba un equipo emblemático de los años 90, pero también se iba el conocido en los bajos mundillos como el Patrón. Luego de su retiro y de que los Tecos fueran vendidos a Grupo Pachuca para formar a los Mineros de Zacatecas, el Cheto siguió tras bambalinas siendo vicepresidente del club, hasta que años más tarde sería destituido y tomaría las riendas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de algunos negocios familiares. Pues hay que decirlo, este jugador cuando menos estudió, aunque hay quien dice que el título lo consiguió gracias a que su padre mandó a dar la instrucción de que le pusieran 10 en todas sus materias, si no, los maestros se irían despedidos. Aquí no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El chiste es que la carrera del Cheto Leaño le dio para hacerse cargo del negocio y por ahora navegar muy bien en el abolengo jalisciense, viviendo como siempre lo hizo, siendo un niño rico que solamente llegó al fútbol para ver qué se sentía levantar un trofeo que nunca se le dio. Por cierto, otra de las cosas que se le negaron fue llegar a la selección nacional. Quizá su padre no quiso invertir en un ridículo nacional, por lo que solo se conformó con jugar en el equipo de la familia. Lo cierto es que el Cheto es uno de los personajes más emblemáticos y ridículos del fútbol mexicano. El vivo ejemplo de un jugador que puede cumplir el sueño de todo niño a base de dinero y poder. Alguien que siempre que la echaba a perder se justificaba diciendo que había que trabajar más y más fuerte, que no había de otra, echándole siempre la culpa a la afición, quien se cansó de abucharlo por todas las canchas de la Liga MX. Por eso, y muchas otras cosas más, este personaje siempre será el mi rey del fútbol mexicano. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho si tú tuvieras el poder del Cheto Leaños cuando estuvo en Tecos? Deja saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.